El Papa ha ordenado capacitar a por lo menos un exorcista en cada diócesis del mundo. Estaríamos hablando entonces de por lo menos 5.000 sacerdotes que buscarán reducir el reciente esoterismo, ocultismo, espiritismo y satanismo que se ha convertido en una verdadera crisis que afecta a millones de cristianos. Y con este episodio iniciamos la 8ª temporada de Cruda Realidad. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 233 de este su programa Cruda Realidad. Un tema muy controversial, el ejército de los exorcistas. Al parecer el Papa León XIV estaría formando un ejército de exorcistas. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuándo pasó esta cosa? Bueno, el origen de la controversia, ¿no? La noticia del Vaticano decía: Papa León XIV se reunió con exorcistas para tomar una medida en el aumento del satanismo mundial. ¡Wow! La noticia decía que el Vaticano evalúa crear una fuerza para combatir una supuesta oleada global de satanismo. El término ejército es una distorsión mediática de propuestas de reforma educativa y organizativa presentadas por la Asociación Internacional de Exorcistas, o AIE. Antes de seguir ahondando en el tema, yo quiero presentarles un video muy completo que va a ir a complementar lo que estamos diciendo. Vamos. En los oscuros y herméticos pasillos del Vaticano, las campanas de alarma han comenzado a sonar, con una urgencia que no se veía desde la Edad Media. Recientemente, una noticia ha sacudido al mundo católico y a los círculos de misterio. El 13 de marzo de 2026, la historia pastoral de la Iglesia Católica cambió para siempre. Tras una cumbre de máxima urgencia en el Palacio Apostólico, con la cúpula de la Asociación Internacional de Exorcistas, en la que se expusieron informes confidenciales, el Papa León XIV emitió un mandato global, radical y sin precedentes: la creación obligatoria e institucional de un ejército de exorcistas. Por orden directa del Sumo Pontífice, a partir de este momento, cada diócesis del mundo entero está obligada a reclutar, entrenar y certificar al menos a un sacerdote como especialista en combate espiritual. ¿Qué leyó exactamente el Papa en esos informes confidenciales para tomar una decisión de proporciones históricas? ¿Por qué el Vaticano advierte sobre una nueva era de tecnosatanismo impulsada por la inteligencia artificial? En este video trataremos de descifrar las condiciones que llevaron al Vaticano a tomar la decisión de crear un ejército de exorcistas a nivel mundial. Antes de comenzar, te recordamos suscribirte a nuestro canal para apoyar nuestro contenido histórico. El viernes 13 de marzo de 2026, las pesadas puertas del Palacio Apostólico en el Vaticano se cerraron para albergar una de las reuniones más trascendentales y reservadas de la historia moderna de la Iglesia. El recién elegido Papa León XIV recibió en una audiencia de altísima prioridad a la cúpula directiva de la Asociación Internacional de Exorcistas. En este encuentro, la máxima dirigencia de los exorcistas, encabezada por el Monseñor Karel Orlita, entregó al Sumo Pontífice un informe confidencial detallando una crisis espiritual y psicológica aterradora que está devorando a la humanidad en plena era de la secularización. La respuesta del Papa ante las pruebas de este diagnóstico no se limitó a una simple carta de aliento o a una oración simbólica. León XIV impuso un mandato radical que ha sacudido los cimientos administrativos del Vaticano, una directriz canónica ineludible que exige que cada diócesis católica en el mundo entero cuente de manera obligatoria con al menos un sacerdote exorcista oficial, debidamente capacitado y certificado. De un plumazo, el exorcismo dejó de ser una práctica marginada o un tabú incómodo para convertirse en el centro absoluto de una respuesta pastoral de emergencia global. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que mirar de cerca al hombre sentado en la silla de San Pedro. Nacido como Robert Francis Prevost en Chicago,
León XIV no es solo el primer papa norteamericano de la historia, sino también un académico implacable, con un doctorado en Derecho Canónico y una profunda formación agustina. A diferencia de ciertas corrientes modernas que intentaron desmitificar al diablo durante el siglo XX, la teología de León XIV no admite metáforas románticas. Para su administración, las fuerzas espirituales corruptas no son una abstracción psicológica, sino entidades reales, operativas y letales frente a las cuales la Iglesia no puede retroceder. Gran parte de la firmeza del Papa proviene de lo que sus propios ojos presenciaron en la oscuridad. Antes de ascender en la jerarquía del Vaticano, Prevost pasó casi 2 décadas como misionero en las profundidades de Perú. Allí, lejos de la comodidad de los despachos europeos, se enfrentó cara a cara con el chamanismo, el curanderismo y el ocultismo descarnado. Esta inmersión total le otorgó una comprensión escalofriante sobre los estragos psicológicos, sociales y físicos que la magia negra y las sectas esotéricas pueden infligir en las poblaciones más vulnerables, cuando no hay nadie que las defienda. Durante décadas, el mundo estuvo desprotegido por culpa de la propia burocracia eclesiástica. El Código de Derecho Canónico de 1983 establecía que solo el obispo local podía autorizar a un exorcista. Pero aterrorizados por el escrutinio de los medios, el miedo al ridículo o un profundo escepticismo modernista, la inmensa mayoría de los obispos decidieron simplemente no nombrar a nadie. Esta negligencia sistemática creó gigantescos desiertos geográficos de atención. Una víctima real de opresión demoníaca podía pasar años enteros de agonía sin encontrar a un solo sacerdote autorizado para escucharla. Con su nueva política, León XIV ha sentenciado el fin de este abandono. El argumento del pontífice y de los exorcistas es implacable. La Iglesia es la familia de Dios, y abandonar a los miembros más atormentados, por miedo al que dirán, constituye un daño espiritual imperdonable. Al obligar a cada obispo del planeta a designar y respaldar a un exorcista oficial, el Papa ha forzado a toda la jerarquía católica a salir de su zona de confort intelectual y a descender a las trincheras de una guerra invisible que el mundo moderno intentó ignorar, pero que ahora está perdiendo. Durante la histórica reunión en el Palacio Apostólico, los líderes de la Asociación Internacional de Exorcistas, encabezados por Monseñor Karel Orlita y el padre Francesco Bamonte, pusieron sobre la mesa del Papa un diagnóstico devastador. Con cifras en mano, demostraron un incremento drástico y alarmante a nivel global de personas involucradas en el ocultismo, la adivinación, la magia negra y el satanismo. Lo que antes era considerado una subcultura marginal, ahora se ha convertido en una pandemia silenciosa que está arrastrando a millones de personas hacia un abismo de desesperación. Para la administración del Papa León XIV, la crisis tiene una explicación sociológica muy clara y perturbadora. La hipersecularización de nuestra época nos vendió la mentira de que, al abandonar la religión, la humanidad abrazaría el racionalismo científico puro. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Al perder las estructuras éticas y espirituales tradicionales, el ser humano experimentó un vacío existencial inmenso. En su desesperada búsqueda de sanación, poder o simplemente de sentido, las masas se han volcado hacia un pensamiento mágico, desregulado, abriendo las puertas a dimensiones que no pueden controlar. El Vaticano no aborda esta amenaza desde la superstición, sino desde una taxonomía teológica fría y meticulosa. Los exorcistas explicaron al pontífice la diferencia vital entre la acción ordinaria del demonio, que es la simple tentación humana al pecado, y la aterradora acción extraordinaria. Esta última ocurre cuando las personas participan imprudentemente en prácticas ocultistas, abriendo portales directos que permiten a entidades oscuras manifestarse físicamente. Para combatir al enemigo, la Iglesia ha clasificado estos ataques en 4 niveles de horror progresivo. El primer nivel es la infestación, donde la actividad preternatural no ataca directamente a la persona, sino que se adhiere a lugares geográficos, hogares enteros, objetos o incluso animales, volviendo el entorno insoportable y opresivo. Si la entidad logra acercarse más, comienza la segunda fase, la vejación. Aquí, las víctimas sufren ataques físicos directos, golpes invisibles, arañazos y dolencias médicas inexplicables que atormentan el cuerpo sin llegar a anular la conciencia de la persona, en un intento de quebrar su espíritu a través del dolor constante.
Cuando las defensas de la víctima colapsan, el horror escala al tercer nivel, conocido como obsesión. Se trata de un asedio psicológico extremo, donde entidades externas implantan en la mente de la persona pensamientos recurrentes de autodestrucción, desesperación absoluta o blasfemia, llevándolos al borde del suicidio. Finalmente, el cuarto y más devastador nivel es la posesión. Es el secuestro temporal y violento del cuerpo físico por parte de una entidad maligna, suprimiendo por completo el control de la víctima sobre sus propios movimientos y su voz. El padre Bamonte fue categórico ante el Papa León XIV. Cuando una persona que sufre estos horrores acude a una iglesia escéptica y es rechazada o tratada como un simple enfermo mental, experimenta un abandono pastoral imperdonable. Este desamparo empuja a las víctimas desesperadas a buscar soluciones en los lugares equivocados. Terminan cayendo nuevamente en manos de los mismos brujos, charlatanes y líderes sectarios que originaron el problema, generando un ciclo macabro de explotación financiera, dependencia y un agravamiento irreversible de su patología espiritual. Ignorar el problema ya no es una opción, es ser cómplice de su destrucción. Un vector aterrador que encendió las alarmas de la Santa Sede es la escalofriante intersección entre las fuerzas del mal y la tecnología moderna. El Vaticano ha descubierto que el satanismo ya no se limita a rituales arcaicos en bosques oscuros o sótanos abandonados. Hoy nos enfrentamos a la digitalización del mercado esotérico y al nacimiento de lo que los expertos denominan el tecnosatanismo. Las sectas destructivas han evolucionado utilizando la hiperconexión global para expandir su influencia de formas que los antiguos manuales eclesiásticos jamás imaginaron. Investigaciones impulsadas por el Vaticano han revelado una verdad perturbadora. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta operativa letal para el ocultismo. Facciones satánicas están utilizando redes neuronales y generadores de imágenes para crear representaciones ilícitas y simulaciones macabras de abusos en contextos de ritos ceremoniales. Esta tecnología les permite ejercer un terror psicológico absoluto, chantajeando y doblegando la voluntad de sus adeptos, operando desde las sombras del anonimato digital, sin el riesgo inmediato de ser capturados por las autoridades. El horror no termina en la web profunda, sino que acecha en los teléfonos que llevamos en el bolsillo todos los días. La Iglesia advierte que los propios algoritmos de las redes sociales están actuando como catalizadores de radicalización esotérica. Lo que comienza para un adolescente curioso, como una simple búsqueda inofensiva sobre astrología o lectura del tarot superficial, es rápidamente canalizado por el algoritmo hacia embudos de contenido que progresan inexorablemente hacia la magia negra y el satanismo explícito. Ante esta sofisticación tecnológica de la amenaza, durante la cumbre del 13 de marzo, se selló un pacto inquebrantable. La Asociación Internacional de Exorcistas entregó al Papa León XIV una imagen de bronce de San Miguel Arcángel, el patrón supremo de los exorcistas, traída directamente desde su histórico santuario en Italia. A cambio, el sumo pontífice validó el legado del legendario padre Gabriel Amor, enviando un mensaje claro a toda la cristiandad. La batalla espiritual es inminente y el exorcismo ya no puede seguir siendo un ministerio ejercido con herramientas del siglo XVII. Para lograr esta modernización, el Papa ha ordenado una reforma estructural sin precedentes, comenzando por la erradicación definitiva del exorcista aficionado. La nueva directriz vaticana prohíbe tajantemente que cualquier clérigo, movido por el fervor pero carente de discernimiento, intente enfrentar a una entidad demoníaca. Se ha instaurado un sistema de formación multinivel que obliga a todos los seminarios del mundo a incluir instrucción dogmática sobre la naturaleza real del demonio, garantizando que todo futuro sacerdote sepa identificar una posesión genuina sin cometer errores trágicos. El nivel de exigencia para quienes son elegidos como exorcistas oficiales por sus obispos es ahora implacable. Se exige un entrenamiento de precisión quirúrgica, el estudio del ritual de exorcismos y un periodo obligatorio de aprendizaje práctico, acompañando a un veterano. Además, el Vaticano ha blindado el ministerio con un protocolo inquebrantable. Un exorcista nunca, bajo ninguna circunstancia, debe operar en solitario. Es obligatorio que cuente con un equipo de auxiliares médicos y de forma mandatoria debe existir la presencia constante
de personal femenino cuando la víctima sea una mujer, eliminando cualquier margen para el abuso o la mala praxis. Para sostener esta inmensa red de nuevos soldados espirituales, el Vaticano ha publicado un documento que sirve como su máxima guía táctica: las directrices para el Ministerio del Exorcismo. Este manual, revisado exhaustivamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, rompe deliberadamente con la imagen lúgubre, oscura y sensacionalista que Hollywood ha implantado en nuestras mentes. El texto prohíbe categóricamente el espectáculo y establece protocolos fríos, claros y contundentes para que las diócesis sepan exactamente cómo proceder frente al aumento vertiginoso de fieles que denuncian estar bajo el ataque del maligno. La demostración más perturbadora de que esta guerra va en serio se encuentra en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Lo que antes era un discreto seminario se ha transformado en un auténtico centro de mando académico. En mayo del 2026, este instituto alberga un curso multidisciplinario sin precedentes, donde la antigua teología escolástica choca de frente con las ciencias forenses. En sus aulas, altos mandos del Departamento Antiterrorismo, expertos en criminología, neurocientíficos y exorcistas veteranos enseñan a los nuevos reclutas a descifrar la simbología oculta de las sectas y a sobrevivir al impacto psicológico del rito. Saber cómo expulsar a un demonio y discernir la mente humana es un conocimiento sumamente peligroso. Por ello, el Vaticano ha impuesto filtros de admisión draconianos para entrar a estos cursos. Ningún laico o sacerdote puede simplemente inscribirse. Deben presentar documentos oficiales sin caducidad y cartas de autorización selladas directamente por su obispo. Estas extremas medidas de seguridad tienen un único y escalofriante propósito: evitar a toda costa que líderes de sectas destructivas, curanderos o practicantes de magia negra logren infiltrarse en las aulas de Roma para robar los secretos de contención de la Iglesia. Como era de esperarse, la decisión del Papa León XIV de crear este batallón ha desatado el pánico en ciertos sectores sociológicos. Los críticos acusan a la Santa Sede de estar inyectando terror irracional en la sociedad, advirtiendo que hablar de un ejército de exorcistas podría desencadenar un pánico moral y una cacería de brujas moderna. Temen que individuos con intereses alternativos inofensivos o adolescentes experimentando con el esoterismo terminen siendo estigmatizados y perseguidos por una institución que parece haber retrocedido a los tiempos de la Inquisición. Sin embargo, el Vaticano ha construido un escudo perfecto contra estas acusaciones: la medicalización obligatoria. El protocolo más estricto del Papa dicta que ningún sacerdote puede siquiera considerar leer el rito del exorcismo mayor sin antes haber sometido a la víctima a una evaluación clínica exhaustiva. Psiquiatras y neurólogos laicos deben agotar hasta el último diagnóstico posible, descartando esquizofrenia, epilepsia o psicosis. Solo cuando la ciencia empírica fracasa rotundamente ante fenómenos inexplicables como la fuerza sobrehumana o el dominio de lenguas muertas, el exorcista tiene autorización para intervenir. El arquetipo del exorcista atormentado, que combate al diablo a medianoche en una habitación solitaria, ha sido completamente erradicado por esta nueva administración. El sacerdote de hoy es posicionado como un especialista pastoral que nunca actúa solo. Debe estar respaldado por un equipo multidisciplinario de médicos, intercesores laicos en constante oración y la guía ineludible de un director espiritual que vigila su propia cordura. El Vaticano sabe que enfrentar a estas entidades destruye la psique y ha creado una red de contención para que sus soldados no terminen perdiendo la cabeza. Lejos de ser un retroceso hacia el oscurantismo premoderno, el mandato del Papa León XIV representa una adaptación militar e institucional asombrosa. Al aceptar la realidad del tecnosatanismo, regular el mercado negro de la sanación espiritual y obligar a que la psiquiatría trabaje de la mano con la teología, la Iglesia se está preparando para la máxima crisis de la posmodernidad. El Vaticano ha entendido que la ciencia, a pesar de todos sus avances, todavía no puede ofrecer consuelo frente a los abismos más oscuros del sufrimiento humano. Y para esos rincones donde la luz no llega, el ejército ya está listo. La línea que separa la enfermedad mental de la posesión demoníaca es mucho más delgada y aterradora de lo que la sociedad moderna está dispuesta a admitir. El protocolo de expansión del Vaticano nos deja frente a una realidad inquietante.
Si la institución más antigua del mundo está armando un ejército en pleno siglo XXI, es porque hay algo allá afuera, en las sombras, que está ganando terreno. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este aumento explosivo de casos es simplemente una crisis psiquiátrica global, disfrazada de religión? ¿O consideras que el Internet y el vacío moderno realmente han abierto portales que la humanidad no estaba lista para enfrentar? Wow. Alto. Vamos a explicar esto. ¿Dónde comenzó todo esto? El encuentro fue el 13 de marzo del 2026 en el Palacio Apostólico. El Papa recibió a los líderes de la Asociación Internacional de Exorcistas, quienes son encabezados por el obispo Karel Orlita, el de lentes, bueno, el de lentes del lado izquierdo, el de lentes oscuros, y el padre Francesco Bamonte, el que es medio peladito. Esta reunión privada duró aproximadamente hora y media y el objetivo fue que entregaron un informe, un diagnóstico sobre el aumento de la actividad diabólica extraordinaria en el mundo contemporáneo. La Asociación Internacional de Exorcistas de hoy, ya vamos a nombrarla AIE para que no demoremos mucho tiempo, detectó dramáticamente un aumento del 750% y advirtió sobre una situación dolorosa y una expansión de personas afectadas por acciones del demonio. Las causas identificadas, los exorcistas vinculan este fenómeno con la pérdida de fe en sociedades occidentales y el creciente implicación de sectas ocultistas, esoterismo y satanismo difundidas por la red. Así que la necesidad pastoral, donde la iglesia intervenga para ver eso, y eso vamos a ver ahora cómo es que se traen estas entidades, el Papa reaccionó de inmediato a esta labor y la catalogó como delicada y sumamente necesaria para estos fieles vulnerables. Así que la AIE no pidió una unidad militar, sino que pidió que cada diócesis se capacitase y que contara por lo menos con uno o más sacerdotes exorcistas totalmente instruidos en estas prácticas, para así evitar el perjuicio o la mala praxis y en verdad de eliminar a estas entidades la dejes peor a la víctima, ¿no? Entonces, con la experiencia de ellos y mucha ausencia de estos ministros a estos niveles de esta capacitación, se hace de necesidad espiritual e inmediata la aplicación de estas, charlas o clases que se van a hacer en el Vaticano. También es algo que va a mantenerse descentralizado. El ministerio opera con una red de sacerdotes autorizados por sus obispos locales según el derecho canónico Canon 1172. También la propuesta tiene 3 niveles. En primer lugar, el nivel 1 está dedicado a los seminaristas, una instrucción básica donde se propone que los seminarios incluyen la formación de la existencia real y la naturaleza del mundo demoníaco a la luz del Evangelio y propone la preparación de los futuros sacerdotes para que puedan reconocer estos casos difiriendo de las enfermedades mentales, ¿no? También tiene un segundo nivel dedicado a los obispos, que sería más que todos de orden de la supervisión. Es un curso breve, obligatorio para todos los obispos nombrados y cuya competencia sería la búsqueda de que los prelados puedan supervisar adecuadamente la ejecución de estos ritos en sus jurisdicciones y asignar licencias de forma correcta. Tendríamos un nivel 3, que ya serían los exorcistas per se, los estables, que se llama, cuya formación sería continua. Son sacerdotes ya designados en el ministerio mediante una estandarización en el uso estricto del ritual romano y profundización en criterios de diagnóstico psiquiátrico comparado para evitar la improvisación. Además, estos sacerdotes especializados tendrían una reunión anual por lo menos para intercambiar experiencias y poder seguirse actualizando en esto. ¿Dónde entra esto? La ciencia y la fe. Los nuevos estatutos de la Asociación Internacional de Exorcistas aprobados en octubre del 2025 exigen la cooperación de psiquiatras, psicólogos y médicos y tienen una regla de oro.
se prohíbe realizar un exorcismo solemne sin haber agotado previamente el análisis clínico para descartar causas naturales. Advertir a los fieles que no caigan en estas prácticas de esoterismo, ocultismo, espiritismo y satanismo. Y también está prohibido que cualquier laico desarrolle esta clase de rito, por lo que no están preparados y podrían causar más daño que bien. En cuanto a las prácticas diabólicas que se pueden desarrollar a razón de estos mitos, de estos ritos que se están divulgando mucho por internet, tenemos en primer lugar la obsesión, que es toda clase de vicio, que comienza con el tabaquismo, alcoholismo, la ludopatía, los muchachos que están todo el día ahí, el omnívoro depresivo, el que come mucho es obeso, ¿no? Y la promiscuidad. Tenemos también la posesión, donde se identifica a la persona de que habla en otros idiomas y cambia su forma de ser de la noche a la mañana. Por supuesto que hay trastornos o bipolaridad, pero eso también se tenía descartado previamente. Después, en gravedad, sigue la infestación. Esto es cuando esto se debe a la parasitación de entidades de otra dimensión. Y acá la causa más ingenua y que está destrozando y que ha alarmado a al Vaticano es el uso de la Ouija. Por lo tanto, acá nunca se va a hablar de la Ouija en este espacio. En el último caso tenemos el peor, que es la vejación. Es cuando el cuerpo está a merced de los demonios y de las entidades malignas y hacen lo que quieran con esa persona. Cicatrices, estigmatizaciones, de todo, heridas, todo. Y ese es el último nivel. Primero vamos a ver al diagnóstico. Es vital distinguir entre la posesión y los trastornos mentales, como la esquizofrenia y la psicosis, o la neurosis, ¿no? La ética médica prevalece, así que el exorcista moderno actúa coordinadamente con especialistas en la salud mental para asegurar que el fiel reciba tratamiento primero médico, farmacológico y finalmente, si se descarta esto, viene el tratamiento espiritual adecuado. Por supuesto que el único ejército o un único cuerpo militar al servicio del Papa es la Guardia Suiza Pontificia, y cuya misión es la defensa personal del Papa y la seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, operando bajo leyes internacionales y entrenamiento policial. La Guardia Suiza no interviene en rituales litúrgicos ni en el ministerio de la Asociación Internacional de Exorcistas, por si acaso, porque la gente hablaba, entonces estamos hablando de ejército y la Guardia Suiza. No, se trata de que se va a capacitar una legión, y pues se llama ejército, de sacerdotes en estos temas. Por supuesto que está reconocido de forma jurídica. La AIE pasó a ser un grupo experimental a tener estatutos definitivos y aprobados por la Santa Sede el 1 de octubre del 2025. Estos estatutos reafirman que el exorcismo es un ministerio gratuito. Gratis lo recibéis, dadlo gratis. Se imponen normas estrictas de transparencia financiera y presupuestos anuales supervisados. Ahora, ¿por qué el Papa León XIV actúa ante este desafío? Bueno, Robert Francis Prevost Martínez tiene un doctorado canónico que incluye la búsqueda de alternativas en el tema de religión, y cuando estuvo en el Perú se vio toda clase de rituales de brujo, de chamanismo y todas esas cosas, y eso lo alertó. Entonces influyó en la búsqueda del orden institucional para este ministerio. Tiene una alta sensibilidad social, al igual que sus llamados por los migrantes. El Papa ve que en este ministerio una forma de proteger a los más pobres entre los pobres. Tiene también un fuerte rechazo al sensacionalismo. Busca alejar el ministerio de la espectacularidad y alinearlo con el cuidado pastoral serio. O sea, no vamos a ver acá exorcismos al estilo de El Exorcista, en la película de Hollywood. No. Esto es algo muy, muy serio y muy, digamos, importante para la víctima. En cuanto a la estructura global de la Asociación Internacional de Exorcistas, esta cuenta con 900 sacerdotes y 130 auxiliares en 58 países. En cuanto a la presencia hispana, aproximadamente 100 sacerdotes y 25 auxiliares operan en la región de habla española. Es una coordinación organizada en secretarías lingüísticas para asegurar la cohesión teológica y la práctica. En cuanto al Perú,
solo existen 4 exorcistas certificados de la AIE. Uno de ellos nosotros lo conocemos y que fue parte de un programa que hicimos, que es el padre Ayala, ¿no? En fin, no existe un reclutamiento militar, existe una profesionalización del misterio de la liberación, cuya meta final es crear una red global de ministros altamente instruidos y capaces de discernir con rigor teológico y clínico la maldad que pueda estar rondando a las víctimas. El mensaje, bajo el Papa León XIV, dice que la Iglesia busca ofrecer un puente de consuelo espiritual que respete plenamente los avances de la ciencia contemporánea. También dice que ahora es muy fácil caer, y eso lo vemos con los videos, todas esas cosas, en las redes del satanismo. Y hay que estar en constante, diríamos, vigilancia para que nadie de nuestra familia caiga en eso. Buenas noches.